Raúl y Luisa se amaban, eran felices, tenían todo lo que querían, hasta que una llamada lo cambió todo. Raúl, tienes que venir, es Eva. Raúl tenía una hija que necesitaba su ayuda, una hija que pondría a prueba su amor. Papá, no sé qué hacer. Ayúdame. Tranquila, hija, estoy contigo. Te voy a ayudar. Luisa quería recuperar a Raúl, pero se llevó una sorpresa. Raúl, Abigail, ¿qué estáis haciendo? Sois unos traidores, unos mentirosos. Luisa, lo siento, fue un error, te amo. Luisa, no es lo que parece. Fue un momento de debilidad. ¿Podrá Raúl salvar a su hija y a su matrimonio? ¿Podrá Luisa perdonar a Raúl y a Abigail? ¿Podrá Abigail renunciar a Raúl y a su nieto? Descúbrelo en esta historia que te hará llorar, reír y emocionarte. Luisa y Raúl estaban acostados en la cama, abrazados. Era una noche fría y silenciosa. No podían dormir. Ambos tenían algo en la mente que les impedía relajarse. Finalmente, Luisa rompió el silencio y le dijo a Raúl: «Cariño, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor, lo que quieras. ¿Tú quieres tener hijos conmigo?» Raúl se tensó. Sabía que esa pregunta llegaría tarde o temprano. Habían estado casados por 3 años y nunca habían hablado del tema. Él quería tener hijos con Luisa, pero también sabía que era muy difícil. Había sido padre una vez con su exesposa Abigail, pero Eva había sido un milagro. Los médicos le habían dicho que tenía un problema de fertilidad y que era casi imposible que volviera a concebir. No se lo había contado a Luisa, por miedo a perderla, a decepcionarla y herirla. «Sí, claro que quiero», respondió Raúl con voz temblorosa. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque yo también quiero», dijo Luisa con voz emocionada. «Quiero tener un hijo contigo, Raúl. Quiero formar una familia contigo. Quiero que seas el padre de mis hijos. Luisa, yo también te quiero. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero hay algo que tengo que decirte, algo que no te he dicho antes, algo que puede cambiarlo todo». «¿Qué es, Raúl? ¿Qué me tienes que decir?» «Luisa, yo soy infértil». Luisa se quedó sin aliento. No podía creer lo que acababa de escuchar. Raúl era infértil. No podía tener hijos. No podía darle el hijo que tanto deseaba. Se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Se separó de Raúl y lo miró con incredulidad. «¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Cómo que eres infértil?» «Lo siento, Luisa. Lo siento mucho. Es la verdad. Los médicos me lo dijeron hace años. Tengo un problema, no puedo tener hijos. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué me hiciste creer que podíamos tener hijos? Porque te amo, Luisa. Porque no quería perderte. Porque no quería que me dejaras por otro. Porque no quería que sufrieras. Pues me has hecho sufrir más, Raúl. Me has mentido, me has engañado, me has robado la ilusión de ser madre. ¿Cómo has podido hacerme esto? Luisa, por favor, no me hables así, no me dejes, yo te necesito, tú eres mi vida. ¿Y yo? ¿Y lo que yo necesito? ¿Y lo que yo quiero? ¿No te importa eso? ¿No te importa que yo quiera tener un hijo contigo?» «Claro que me importa, Luisa. Pero hay otras opciones, podemos adoptar o podemos buscar otras opciones». «No, Raúl, no es lo mismo. Yo quiero tener un hijo tuyo, un hijo de tu sangre, que se parezca a ti, que sea nuestro. Luisa, no te cierres, un hijo adoptado también sería nuestro, lo querríamos y lo cuidaríamos». «No, Raúl, no lo entiendes. Tú ya tienes una hija. Tú ya sabes lo que es ser padre. Yo no. Yo quiero saber lo que se siente. Quiero vivir esa experiencia. Quiero ser madre». «Luisa, no me digas eso. No me hagas sentir culpable. No me hagas sentir que no te puedo hacer feliz. Raúl, no me hagas elegir. No quiero renunciar y sacrificar mi sueño». Luisa y Raúl se miraron con lágrimas en los ojos. Se amaban, pero no sabían cómo resolver su problema. No sabían cómo salvar su relación ni cómo seguir juntos. Raúl y Luisa se separaron esa noche. No podían seguir juntos después de la revelación de Raúl. Luisa se sintió traicionada y herida. Raúl se sintió culpable y avergonzado. Ambos se fueron a dormir a casas de amigos, sin despedirse, sin siquiera mirarse. Al día siguiente Raúl intentó llamar a Luisa, pero ella no le contestó.
Le dejó varios mensajes pidiéndole perdón, pidiéndole una oportunidad, pero Luisa no le respondió. Estaba demasiado dolida, confundida y enfadada. Luisa se refugió en el trabajo. Se dedicó a atender a sus pacientes, a escuchar sus problemas, a darles consejos. Era psicóloga y le gustaba su profesión, pero no podía evitar pensar en su propio problema, en su propio sueño roto y amor perdido. Raúl también se refugió en el trabajo. Se dedicó a diseñar páginas web, a programar aplicaciones, a resolver errores. Era informático y le gustaba su profesión, pero no podía evitar pensar en su propio error, en su propia mentira. Pasaron los días y Raúl y Luisa no se volvieron a ver. Se alejaron el uno del otro como si nunca se hubieran conocido, como si nunca se hubieran amado. Pero el destino tenía otros planes para ellos. Un día Raúl recibió una llamada de Abigail, su ex-esposa. Le dijo que Eva había quedado embarazada y que estaba en la clínica. Le pidió que fuera a verla, que la apoyara y la aconsejara. Raúl no lo dudó. Cogió el coche y se dirigió a la clínica. No le importaba lo que Luisa pensara o sintiera. Solo le importaba Eva, su única hija. Llegó a la clínica y se encontró con Abigail. Estaba triste y preocupada. Le abrazó y le contó lo que había pasado. Le dijo que Eva estaba en una habitación, que había sido confirmado su embarazo, que no sabían qué hacer. Raúl se quedó estupefacto. No podía creer lo que escuchaba. Su hija estaba embarazada, su hija iba a ser madre. Se sintió sorprendido, confundido, asustado. Abigail le explicó que Eva había estado saliendo con un chico y que al enterarse que estaba embarazada, el chico se había desentendido, que había negado su responsabilidad, y Eva era la única que asumiría las consecuencias. Raúl se echó a llorar. No podía soportar la idea de que su hija fuera una madre soltera. No podía soportar la idea de que su hija tuviera que criar a un hijo sola y por esa razón renunciara a sus sueños. Abigail le dijo que era su padre, que tenía que estar con ella, que estaba asustada e indecisa. Por otro lado, Luisa tuvo una corazonada. Sintió el deseo de hablar con Raúl, quería recuperarlo y le llamó, pero él no le contestó. Solo recibió un mensaje que decía que estaba en la clínica con Eva. Luisa no se dio por vencida. Siguió llamando a Raúl esperando que le contestara, pero cada vez que lo hacía, le saltaba el buzón de voz. Luisa se impacientó y se preocupó. ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué no le cogía el teléfono? Decidió ir a la clínica donde estaba Eva. Quería ver a Raúl, quería hablar con él, quería ayudarlo. Cogió el coche y se dirigió a la clínica. No le importaba lo que Abigail pensara o sintiera. Solo le importaba Raúl, su esposo. Llegó a la clínica y preguntó por Eva. Le dijeron que estaba en la habitación 305, que su estado era estable, que podía visitarla. Luisa subió al ascensor y pulsó el botón. Estaba nerviosa e ilusionada. Salió del ascensor y caminó por el pasillo. Buscó la habitación 305 con la mirada, pero no la encontró. Se dio cuenta de que se había equivocado de planta. Estaba en la 306. Se dio la vuelta y volvió al ascensor. Pero antes de llegar, se detuvo. Vio algo que le heló la sangre y le rompió el corazón. Vio a Raúl y a Abigail abrazados con ternura, susurrándose cosas al oído. Luisa no pudo contenerse. Soltó un grito. Corrió hacia ellos y los separó. Les dijo que eran unos traidores y unos mentirosos. Raúl y Abigail se quedaron atónitos. No podían creer lo que veían. Luisa estaba allí. Los había descubierto. Luisa les exigió una explicación. Les preguntó cuánto tiempo llevaban engañándola. Raúl y Abigail se miraron con culpa. No sabían qué decir ni cómo justificarse. Raúl le dijo a Luisa que lo sentía, que había sido un error, que la amaba. Y Abigail le dijo que no era su culpa, que había sido un momento de debilidad. Pero Luisa no les creyó. Les dio la espalda y se marchó. Luisa se fue de la clínica y tan pronto como pudo se fue de la ciudad. Se fue de la vida de Raúl. Luisa se fue para siempre. Después de que Luisa se fue, Abigail y Raúl se sintieron culpables y tristes y se alejaron.
No podían mirarse a los ojos ni hablarse. Pero el tiempo pasó y las cosas cambiaron. Eva dio a luz a un niño precioso al que llamó Carlos, se hizo cargo de su hijo, con la ayuda de sus padres, y se convirtió en una madre responsable, cariñosa y feliz. Abigail y Raúl se acercaron a Eva y a Carlos. Les dieron su apoyo, su cariño y su protección. Abigail y Raúl se dieron cuenta de que tenían algo en común. Tenían a Eva, su hija, y a su nieto Carlos. Tenían una familia. Finalmente, Abigail y Raúl se dieron una oportunidad. Se reconciliaron y decidieron iniciar una nueva vida, con mucha ilusión y esperanza. Aunque el olvido de Luisa no llegó fácilmente, Raúl encontró consuelo en la esperanza de un futuro con Abigail, Eva y Carlos. Se mudaron a una casa más grande donde podían vivir con Eva y Carlos. Abigail y Raúl aprendieron a perdonarse y a perdonarse a sí mismos. Aprendieron a valorar lo que tenían y a no darlo por sentado. Aprendieron a ser felices y a hacer felices a los demás. Encontraron la paz en el amor de su familia y el sentido de su historia.